Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Mitre. Mi nombre es Gabriela Miranda, yo soy la directora de esta casa. Tengo el agrado de presentar al disertante, el licenciado Mario Siquiel Pérez, quien es el responsable de gestión de colecciones de nuestro museo y es un apasionado investigador sobre la vida de Bartolomé Mitre, entre otras cosas. Y hoy va a disertar con el título de Mitre, un ilustre letista de tango, una faceta desconocida de Bartolomé Mitre, que fue un cultor del tango, que gustaba muchísimo. Mario es licenciado en Museología y Gestión de Patrimonio Cultural, tiene egresado de la Universidad del Museo Social Argentino, tiene una diplomatura hecha en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ¿verdad? Sí, 3 de febrero. Además ha sido director del Museo de la Campana de Monte Grande, museo municipal. Ha trabajado en temas de archivística, es un prolífico investigador de temas también sobre museos históricos. Actualmente cursa el último año de la carrera de Administración de Empresas y, como les dije antes, es el responsable de todos aquellos objetos y colecciones que ustedes ven en esta casa. Para mí es un honor presentarlo y bueno, quiero agradecerles especialmente la asistencia y bueno, decirles que nuestro museo, que es un museo histórico, una casa museo, presta muchos servicios, pueden utilizarlos, tanto sea como usuarios de biblioteca y archivo. Tenemos el segundo archivo histórico del país. Básicamente, o principalmente, tenemos todo lo que compete a la historia argentina del siglo XIX, es el más completo, y también tenemos una biblioteca que es un fondo antiguo, posee ejemplares importantísimos. Además, también, al ser una casa ambientada, posee el 100% de los objetos en exhibición de carácter original, mayoritariamente han sido bienes de uso de Bartolomé Mitre. Ustedes pueden consultar nuestra página web, donde tenemos los catálogos de archivo y biblioteca, pueden solicitarnos información. En el caso de archivo, llevamos un 55% del archivo digitalizado, para lo cual muchas veces las consultas se hacen online. Y por otro lado, hay servicios como visitas guiadas, visitas especiales, hay varios guiones de lectura que se manifiestan a través de las guiadas, y los días de visita del público al público son los días miércoles a domingos de 12 a 18 horas. Para la biblioteca y archivo tienen días especiales de martes, miércoles y jueves, y pueden consultarlos en una primera instancia vía correo electrónico, que todo esto está consignado en la página web. Quiero nuevamente agradecerles la presencia y los voy a dejar con el disertante. Gracias, Mario. Muchas gracias, Gabriela. Quiero resaltar el trabajo de la directora, porque todas estas investigaciones no se hacen el apoyo de ella, que siempre nos está estimulando para que podamos investigar más las distintas facetas de Mitre, y bueno, compañeros del museo que siempre están haciendo el aguante en todas las actividades. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar esta charla de hoy empezando con una pregunta que a primera vista puede parecer un error de imprenta o un delirio. Si yo les digo el nombre de Bartolomé Mitre, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente a ustedes? Seguramente piensen en el presidente de la Nación, en el fundador del diario La Nación, no en el militar, ¿no?, de traje impecable, traductor de la Divina Comedia, no un hombre culto, un historiador riguroso, ¿no?, un hombre asociado al mármol, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que hay una vieja historia que vincula a este prócer del bronce con las milongas orilleras y con el mismísimo carro Gardel? Vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia una época donde la Argentina estaba cambiando su piel.
Vamos a recorrer las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, un momento bisagra donde la política se dirimía a tiros y revoluciones, donde las calles de Buenos Aires se inundaban de inmigrantes y el barro de los suburbios empezaba a gatear un ritmo que hoy es lo que nos define ante el mundo, pero que en ese entonces era sinónimo de pecado y de marginalidad. Eso era el tango. Acompáñenme a descubrir si Don Bartolo, además de pasar a la historia por ser el fundador de la Organización Nacional, también dejó su firma en el pentagrama del 2x4. Toda esta intriga, toda esta pregunta, no nace de una biblioteca académica, sino de donde tienen que nacer las cosas del tango, en una mesa de café, entre el humo del cigarro y el olor del moscato. Nos mudamos imaginariamente a San Telmo, a las noches míticas del viejo almacén. Su dueño, su fundador, Edmundo Rivero, siempre solía soltar una bomba entre las mesas para despertar la polémica entre los parroquianos y la gente que estaba asistiendo. Y él en una noche había afirmado, muy suelto de cuerpo, que uno de los tangos más antiguos que se tenía registros había sido escrito por el mismísimo General Mitre. Como se podrán imaginar, todos quedaron sorprendidos, impactados con esta postura de Rivero. Mitre, letrista de tango, puede sonar muy anacrónico, como si dijera que San Martín bailaba breakdance o que Sarmiento debatía por Twitter. No tiene relación Mitre y el tango. Pero como toda leyenda urbana, cuando uno empieza a escarbar, ¿sí?, empieza a conectar historias, encuentra hilos invisibles que conectan las cosas de manera asombrosa. Y esto es lo que esta presentación busca. Para entender si esto fue posible, que Mitre haya escrito un tango, o haya tenido conocimiento de lo que era el tango, nos tenemos que limpiar el lenguaje. A mediados del siglo XIX, la palabra tango no significaba lo que hoy significa, la concepción que nosotros tenemos hoy en día del tango. No existía la orquesta típica, no existía la bandoneón, ni el traje, ni el compadrito, nada de eso existía. El término venía de la época colonial y era una denominación que se degeneraba de la palabra tambo. ¿Y qué era un tango entonces? Era el lugar donde los negros y los esclavos libertos hacían y se juntaban para hacer sus fiestas. Por eso el origen, ¿no?, del tango negro. Ese es su origen. Era algo considerado como una cosa de negros, una cosa marginal en esa época. Eso se refería a tango. Ese es el lugar donde bailan los negros. Entonces eso estaba total ajenamente a la alta sociedad porteña. Y para que el tango sea tango como nosotros lo concebimos, hay que esperar mucho tiempo. Tenemos que esperar hasta el siglo XIX, final del siglo XIX, cuando se produce esa alquimia mágica que se mezcla la inmigración masiva, los marineros, los inmigrantes italianos, españoles, se mezcló la habanera cubana, la polca, el vals, distintos géneros se van entremezclando con la milonga campera, y todo eso que estaba en el campo va a trasladarse a la ciudad, y así es como van a ser el tango criollo. Y miren qué cosa curiosa de esta época. Uno de los primeros registros que tenemos en verso, bajo el rótulo de tango, pero entendamos que en esta época todavía no es el tango como nosotros lo concebimos. En este momento, estamos hablando de 1868, la acepción que se tenía del tango era una poesía que entremezclaba jerga popular, jerga de las guerrillas de Buenos Aires, con sátira. A eso se refería que era tango. Y lo curioso de uno de los primeros registros que se tiene de un tango, tiene mucha conexión con Mitre. Esto que están viendo acá es un extracto del primer tango, Tango Elizalde, se lo llamó satírico político, apareció en las páginas del diario La Tribuna. ¿Y quién era Elizalde? Rufino de Elizalde. Rufino de Elizalde era el candidato a presidente, ¿sí? Tenía la veña de Mitre para ser su sucesor. Luego de que Mitre termina la guerra de la Triple Alianza, su figura estaba muy deteriorada para volver a presentarse como candidato a las elecciones, entonces postula a su canciller, a Rufino de Elizalde. El país estaba en elecciones, el candidato era Rufino de Elizalde, y por el otro lado, Alsina le dio su apoyo a Sarmiento.
digo Faustino Sarmiento, que era, en ese momento ya estaba peleado con Mitre y eran enemigos. En esta sátira, prototango, se burlaban satíricamente de Rufino. Al final de la elección termina ganando Sarmiento, pero lo curioso de esta poesía es el mensaje profético que guarda, porque la letra dice: yo no pierdo la esperanza de ganarme la elección. Si los medios son legales, menos males surgirán. Si con fraude nos suplantan, los que hoy cantan llorarán. Quédense con esta última frase: si con fraude nos suplantan, los que hoy cantan llorarán. Porque las balas van a empezar a sonar y a escucharse. Porque llegamos a 1874. Sarmiento gana la elección, hace su presidencia. Mitre en el medio funda el Diario de la Nación. En 1874 Mitre se vuelve a presentar como candidato a presidente, pero la situación en Argentina, la verdad que era bastante complicada, y la elección la gana Avellaneda. Pero Avellaneda no la gana de manera muy limpia. Los comicios en esa época era muy común el fraude. Entonces Mitre denuncia fraude electoral y convoca a todos sus seguidores, pegan el grito en el cielo y realizan una revolución armada para poder intentar deponer ese comicio. La discusión no terminó en un tribunal, esto no se dirimía en el colegio electoral, se mandaban votos, no, esto era a fuerza de armas. Entonces Mitre se levanta en armas contra un gobierno civil que le había apoyado a formarlo. Esta es una de las contradicciones de Mitre. Mientras los mitristas se acuartelaban en Buenos Aires, Mitre comandaba los ejércitos de Buenos Aires, en el interior él tenía un general que respondía a él, el general Arredondo, que comandaba las tropas. Y acá aparece el primer dato musical y la conexión con el tango. Porque las tropas de Arredondo, cuando entraban a las provincias del interior, no entraban no a una marcha militar, al ritmo de una marcha militar, sino que marchaban al ritmo de uno de los primeros prototangos, que es el queco. Este tango, que vamos a escuchar, es el primer prototango que se tiene registro en la historia argentina. Y a base de este ritmo las tropas entraban a las provincias del interior. ¿Qué era el queco? Los historiadores de música consideran, todos coinciden que fue uno de los primeros prototangos, pero todavía no tenía la estructura actual ni el ritmo, como tiene actualmente el 2x4, pero va a ser uno de los primeros piezas musicales que va a impulsar ese formato. Queco viene de una palabra lunfardo, una jerga de la época que significaba básicamente prostíbulo. Eso es el queco. ¿Y esto cómo sabemos? ¿Cómo nos llega a nuestros días este registro? La melodía que estamos escuchando llega gracias a una mujer, a Eloísa da Silva, que ella fue oficialmente considerada la primera compositora de tango mujer. Era amiga de Mitre, siguió siendo una persona de la alta clase porteña, y ella lo que hace es registra estos primeros registros para que no se pierdan en el tiempo y bueno, lo pasa bien y se sale. Así que la música orillera no se quedaba solo en las orillas, también pasaba en los cuarteles, ¿sí? En los bordeles de la quema. Así que imaginen, este es el ritmo que se empezaba a escuchar en la Argentina. Por ponerles un dato curioso para ver cómo también el tango se empieza a infiltrar en los estratos más altos de la sociedad, no solamente se quedaba en la parte orillera. Ricardo Guiraldes, el autor del Segundo Sombra, una vasta cultura, contaba en una carta a su hermano que estaba muy contento de cómo estaba en la guitarra pudiendo tocar los acordes del queco. O sea, es el primer registro que tenemos escrito de cómo ya este género se va metiendo en las estancias, ¿sí? De las altas clases de Buenos Aires. Después, bueno, vamos a dar un salto en el tiempo, ¿sí? Hasta ahí tenemos a Mitre, bueno, preso, encarcelado por lo que había hecho y estos primeros prototangos que van naciendo. Vamos a pasar a 1890. Vamos a dar un salto en el tiempo. Buenos Aires ya no es la gran aldea, ¿sí? Se empieza a transformar en una urbe que estalla de gente, producto de la inmigración, de tranvías, ¿sí? Buenos Aires va cambiando, las grandes avenidas, los palacios, y el descontento social iba aumentando. El gobierno de Juárez Selman estaba envuelto en una crisis económica muy grave, brutal, muchas denuncias de corrupción, pero muy corrupto, y la paciencia de la gente se va agotando. 1890 es el año de la revolución del parque y es un hito
que cambia la historia de la política argentina porque marca el ingreso de la ciudadanía a la política. Hasta ese momento todo se arreglaba entre gente notable, siempre escritorios, entre muy pocas personas. Acá ya la gente empieza a pedir participación en la política pública. Y en el centro de esta tormenta revolucionaria, ¿a quién lo encontramos otra vez? Porque siempre estaba involucrado en todos estos procesos, a Bartolomé Mitre. Pero Mitre no está solo, ¿sí? Está codo a codo con Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, un joven Francisco Barroetaveña. Este Barroetaveña fue el que escribe ese famoso artículo periodístico de La Nación que hace estallar la Revolución del Parque. Y juntos fundan el primer partido civil de la historia argentina, la Unión Cívica. La Unión Cívica, que va a ser liderada tanto por Mitre como por Alem, es el primer partido político de masas que Mitre va a formar parte de esa fundación. Y la política y la música popular se vuelven a mezclar, se vuelven a sincronizar de manera perfecta, porque el fervor de este evento, de la Revolución del Parque, la Unión Cívica, es tan grande que la música adopta inmediatamente este lenguaje. El compositor Domingo Santa Cruz, viendo todo este contexto, toda esta situación política, compone un tango y lo bautiza justamente Unión Cívica. Y si miramos la dedicatoria de la partitura de ese tango, está dedicado a Manuel Aparicio. ¿Y quién era este señor? Aparicio era un viejo caudillo del barrio de Almagro, un tipo pesado, o sea, tipo del comité, los tipos que estaban en los comités y que era el veedor del mitrismo, o sea, el veedor de los votos de Mitre, era el que controlaba ahí que no se hiciera fraude. Y además era corresponsal de La Nación, todo conectado con Mitre. Así que ya en esta época el tango ya no hablaba de amor, de desamor, de penas, de la vida de Rea, ya empezaba a ser la banda sonora de la militancia política de las revoluciones. Este tango lograba múltiples orquestas. Vamos a escuchar la melodía con orquestados Osvaldo Pugliese. Fue compuesto en 1904, pero basado en el espíritu de la Revolución del Parque. Quiero que lo escuchen unos segundos la primera parte. Lo grabó D'Arienzo, lo grabó Rodolfo Calle. Lo que pueden, si escuchan, es como repite la melodía en varios fragmentos. Pero de eso voy a hablar más adelante. Esta era la música que sonaba en la Revolución del Parque. Justo cuando está estallando la Revolución Armada, que fue el 26 de julio de 1890, y es cuando Buenos Aires estalla la revolución, se toma el parque de artillería y los combates entre el Ejército Nacional y los militares, las milicias ciudadanas. Mitre no estaba. Mitre justo se había, bueno, justo, en realidad no. En realidad Bartolomé Mitre se percibía el olor a pólvora, el estallido social, y como sabía que lo iban a volver a poner como el líder de la revolución, ustedes sabrán, Mitre no era buen militar y casi todas las revoluciones que encabezaba las perdía. Entonces esta vez Mitre dijo, no, mejor prefiero dar un paso al costado y no ser la cara de la derrota. A pesar de que la revolución fue aplastada, el gobierno de Juárez Selman ya estaba liquidado. Perdón, creo que es momento de salvar el juicio de Mitre como mal militar, no lo llamemos un mal militar, un militar dogmático, sí. ¿sí? Muy ceñido siempre a la regla. Le fue mal contra los indios, contra los paraguayos, pero más que juzgarlo malo, hay todo un libro de Roca, Mitre militar, muy dogmático. Por ahí Roca era más pícaro, más práctico. Él es dogmático. No, y aparte no hay que olvidarse que Mitre se tuvo que hacer militar porque a la fuerza. A la fuerza. Lo detesto a Rossi
desenvainar la Y espada. hacerme político, como decía él en su memoria. No puede dedicarme a mis libros, no le quedó otra. La única forma de lograr las revoluciones en esa época era a través de la espada. Piensen eso. Y Mitre no pudo, siendo presidente, tenía todas estas ideas que después las va a aplicar en este proceso de la revolución del parque. Él tenía presente las ideas de democracia, del voto ciudadano, pero no las pudo aplicar en ese momento. Tuvo que esperar hasta que la sociedad cambiase. ¿Sí? Pero bueno, Mitre hace este viaje a Europa y en Buenos Aires pedían de su figura, porque a pesar de todo Mitre era un personaje muy importante a nivel ético y moral, y él estaba atento, seguía por carta y por correspondencia, estaba muy atento a todo lo que pasaba en Buenos Aires, y es más, era natural de que él iba a ser el próximo candidato a la presidencia. ¿Sí? Ya se hablaba de su nombre como sucesor después de la Revolución del Parque, como futuro candidato a presidente. Y estando en París, Mitre sufre una neumonía grave, se enferma, que casi lo mata, casi no sobrevive a esa neumonía. Se recupera, se salva, y justo en el momento que él está por las tierras francesas, acá el destino nos regala una coincidencia casi poética, ¿no? Como escrita por un guionista de cine. El 11 de diciembre de 1890, mientras Mitre estaba en París, a 677 kilómetros, donde Mitre se recuperaba, en la ciudad de Toulouse nace, da a la luz una joven planchadora llamada Berta Gardès, a un niño que lo bautizó como Charles Romuald Gardès. Y esta es la coincidencia. El prócer de la Organización Nacional del futuro Sonsal criollo respiraba en el mismo aire europeo antes de encontrarse en Buenos Aires. Cuando Mitre vuelve finalmente, ya había pasado la Revolución del Parque, ya es presidente Carlos Pellegrini, ya está fuera Juan Selman, el burrito cordobés, ya se había ido. Cuando Mitre vuelve a Buenos Aires fue recibido no como un político común, ¿sí? Fue recibido como un auténtico rockstar, diríamos hoy. La locura fue tal que un montón de gente se agolpó en el puerto de Buenos Aires, colmaron las calles, y la locura de la multitud fue tal que un grupo desenganchó los caballos de su carruaje para llevarlo hacia su casa, hacia acá, hacia el museo. Bueno, Mitre detuvo toda esta locura, que no podía hacer. Y acá en la casa, hacia el Museo Mitre, lo estaba esperando Julio Argentino Roca, el Zorro. Y por algo le decían el Zorro. Roca lo estaba esperando para proponerle a Mitre una fórmula de consenso. Y sabía que Mitre era muy probable que sea el futuro presidente, y para que no quedase afuera Roca, le concede un acuerdo político. Y cuando Alem se entera de este pacto a sus espaldas, estalla en furia, estalla. Dice, yo soy intransigente, yo soy radical, intransigente al acuerdo. Lo tilda Mitre de traidor a los acuerdos, y se separa la Unión Cívica en Unión Cívica Radical y Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional va a ser liderada por Mitre y la Unión Cívica Radical por Alem. Este quiebre político ocurre también, yo creo que a propósito, de manera casi tragicómica. La Unión Cívica Radical nace el mismo día que Mitre cumplía los 70 años, o sea, el 26 de julio. O sea, imagínense el regalo para Mitre que habrá recibido, cómo lo habrá tomado. No creo que le haya dado mucha gracia que su ex aliado le haya hecho esto. Pero bueno, a partir de ese momento, la política cambió para siempre. La lucha electoral ya no era cosa como acabo de decirles, ya no era cosa de gente de escritorio, de un grupo de notables o militares. Ahora había que ganar la calle, ¿sí? Había que movilizar el pueblo, armar comités. Esa era la nueva forma de hacer política. ¿Y qué sonaban los comités políticos, ¿no?, para atraer a la juventud y a los votantes? Bueno, estas piezas: Unión Cívica, Al Parque, Al Radical, Barullo en la Valla, Don Leandro, ¿sí? Todas piezas de tango inspiradas justamente en este acontecimiento de la Revolución del Parque y de la Unión Cívica. ¿Sí? Estas son las primeras partituras ligadas a la política y al tango. Entonces, el tango se empieza a convertir a una herramienta de propaganda política, ya que hay algunas piezas
algunas están relacionadas también con el triunfo de Irigoyen en esa época, cuando se puede votar. Y bueno, mientras la política se dinamizaba, iba cambiando, la geografía de Buenos Aires hacía lo mismo, la inmigración estaba transformando esa aldea colonial en la París de Sudamérica, se abrían las anchas avenidas, se construían los palacios franceses, pero en los bordes de la ciudad la realidad era otra. En 1893 se inaugura el abasto proveedor, el mercado de abasto, en los viejos corrales de Miserere. Este es el lugar del laboratorio del tango. En esas recobas del abasto, en los conventillos colmados de familias de migrantes italianos, españoles, el gaucho que bajaba con sus carretas, salía del campo e iba a la ciudad, con el inmigrante, con el afrodescendiente. Todo esto era una olla de presión cultural. Y es en ese mismo año de 1893, justo cuando se inaugura el mercado del abasto, que llega desde Francia a Buenos Aires el pequeño Gardés con su madre. Ese chico creció, corrió y cantó en esas mismas calles del abasto, transformándose en el Gardés que todos hoy conocemos. Es el primer tango registrado. Esto que estamos escuchando es el primer tango registrado de la historia. Ahora lo vuelvo para que puedan escucharlo, para que escuchen la melodía. El Entrerriano es el primer tango de la historia registrado oficialmente por todos los historiadores del tango. Este tango nace en un burdel, puede ser en otro lugar, en el burdel de María la Vasca. En una noche, un pianista, Rosendo Mendizábal, estaba improvisando en el piano, tocando distintas notas para entretener a la gente, ¿sí? En estos lugares de mala nota. Y en un momento estaba tocando una melodía y una persona se le acerca y le dice: che, qué lindo tango que has tocado, ¿cómo se llama? No tiene nombre, la verdad, ¿sí? Y esta persona le dice: bueno, te voy a dar una propina porque me pareció muy muy bonito, estaba fascinado de esta persona, Segovia se llamaba el hacendado que le dio la jugosa propina a Mendizábal, y era costumbre en esa época que la persona que le diera una propina o le pagase al músico que estuviera interpretando, bautizarlo con el nombre de la persona. Pero en este caso el señor no quiso pasar a la posteridad y en su lugar Mendizábal lo bautizó al tango con el nombre de la provincia de donde era este señor, que era Entrerriano. Entonces por eso se llamó Entrerriano. Primer tango publicado, es el primer tango que se registra, se publica como partitura. ¿Y qué tiene que ver Mitre con toda esta historia que me encuentro del Entrerriano? Porque casualmente Roberto Selles, un investigador de tango, sostuvo una hipótesis que lamentablemente no tiene bibliografía, pero él sostenía que Mendizábal se había basado en la melodía del Entrerriano, que ahora vamos a escucharla, la primera parte, que provenía de una milonga metrista. Lamentablemente en esta época del tango, por eso todo queda en duda y en hipótesis, porque la mayoría de los músicos no sabían escribir música. Todo era intuitivo, todo lo improvisaban. Entonces todo lo manejaban de oído y no nos quedan, lamentablemente, registros ni pruebas materiales de todos estos testimonios. Todo lo tenemos que basar en los testimonios de la gente que estuvo presente en ese momento. Pero bueno, ahí quedó esta idea de Selles sobre la milonga mitrista. Piensen que el tango, ¿no?, que siempre se lo asocia, ¿no?, con un ritmo, con un tema siempre arengando a las penas perdidas, ¿no?, un tema de añoranza de los inmigrantes que dejaron su tierra. En esta época los primeros tangos eran más de ritmo jocoso, más alegres, ¿sí? Eran tangos que se bailaban, entonces por eso tenían este ritmo muy parecido a la milonga, que se confundían. Piensen que era para bailar, era para pasar altas horas de la noche para entretener a la gente. Por eso van a escuchar ahora el ritmo del Entrerriano, lo vibrante que es y el éxito que tuvo.
muy marcada. Si hay elegancia afro, se puede escuchar. Y siempre esto, siempre se repite una parte del estribillo en distintas partes de la canción. Y ahora se va a repetir. Y vuelve a tomar un... Sí, esta era la estructura de estos primeros tangos. Y acabamos con Mitre. Año 1901. Seguramente que Mitre habrá escuchado al entrerriano, eso estoy seguro. Pero en este año de 1901 es un año muy especial para él. Está celebrando su jubileo, es decir, sus 80 años. Primero celebrarlo porque en esa época no cualquier persona llegaba a esa edad, y más Mitre, habiendo sufrido toda una vida, ¿no?, de tanto dolor y de tantas guerras, luchas civiles, con un tiro en la frente, después de enfermarse de neumonía. Bueno, llega a los 80 años, es respetado por toda la sociedad, ya Mitre era un prócer en vida, y de repente, en este momento, aparece una rareza absoluta, un tango titulado El Torito. La figura del torito estaba relacionado directamente a los mataderos, ¿no?, a la rudeza del compadrito, a esa figura de los cuchilleros, ¿no?, del manejo. Y dicen que esa partitura, la letra le correspondía al general Mitre, que había sido escrita por el propio general Mitre, con música de Pedro Ruiz. Interpretado, tenemos todo el detalle, interpretado por la orquesta de Manuel García, y que incluso se sabe que existió un disco físico de pasta que fue registrado y que se lo envió a Europa con el número 1167, perdón, el número de registro del disco está. Pero esta es la prueba definitiva de que Mitre era letrista de tango. Los historiadores en este sentido son escépticos. Lo más probable es que Mitre nunca se haya sentado a escribir un tango, porque en esa época era muy común, es una costumbre casi patente, que los compositores anónimos usaran el nombre de figuras ilustres, como puede ser la de Mitre, la de Roca, políticos y militares de prestigio, para bautizar sus obras y de esa manera darle mayor relevancia a sus composiciones, para vender más partituras, ¿no?, para causar más notoriedad. ¿Sí? Imagínense, mucha gente en esa época, Mitre era una persona muy prestigiosa, su nombre, su apellido, su imagen estaba por todos lados, así que no es extrañar que se haya hecho esto también con una partitura de un tango, ¿sí? Este disco que yo les dije, y lo que estamos viendo en pantalla, es un cómic, ¿sí?, que salió en enero en la prensa, testimoniando este registro. El disco original se perdió, ¿sí?, ese famoso disco. Lo que sí está documentado, esto sí está en los archivos del museo Mitre, es que Mitre sí fue un poeta romántico, que escribió versos, es más, escribió versos en su época de poeta. Escribió un pasaje titulado El Inválido, que años más tarde va a ser musicalizado por este mismo Pedro Rius, justamente el mismo que le da música a su tango. O sea, hay alguna conexión entre Mitre y el tango. Pero lo que no podemos negar es que Mitre sí sabía lo que era el tango. Quizás no haya escrito una letra de tango, pero sí sabía de lo que se trataba los por cuatro. Porque sabía y manejaba el idioma de la calle, Bartolomé Mitre. A pocos metros de acá, de esta casa, y de la vieja sede del Diario de la Nación, acá pegado al museo estaba el Diario de la Nación, en la esquina quedaba el Café La Lépica. Y Mitre era constante y asiduo cliente de sus mesas, siempre iba ahí a esas mesas. Y ahí compartía charlas con Rubén Darío, Roberto Pairó, José Ingenieros, personalidades que trabajaban en el Diario de la Nación.
Y en esas mesas de café, muchos periodistas, intelectuales, se mezclaban en temas populares. Si ven ahí la barra, van a ver una estatuilla de Mitre, ¿sí? Que se está acá. ¿Sí? Acá está la estatuilla. Mitre estuvo muy presente después de que falleció. La memoria de él siempre estuvo muy presente en este café hasta que desapareció en los años 50, lamentablemente. Lo único que quedó del café es esa estatuilla que está ahí. Bueno, acá está Mitre rodeado por todo su equipo de periodistas. El tango ya no se podía ocultar debajo de la alfombra, ¿sí? El propio diario La Nación empezó a registrar en sus páginas este fenómeno, en sus crónicas teatrales. Si muestro esto porque la gente, los canillitas, los redactores, los repartidores, toda esta gente de las calles compartía el espacio con el propio general Mitre. Es más, está la anécdota para un poco también desmitificarlo a Mitre, bajarlo más allá del bronce. Era una persona muy cercana a la gente. Él siempre estaba presente en las redacciones del diario o en los talleres, y hay una anécdota que liga a sus trabajadores, a los canillitas. Un día el general va al diario de La Nación, va a cruzar la puerta secreta que tiene acá en el museo, se aparece por los talleres y parece que el general estaba corto de plata y era tradición de que él le pedía prestado a los que eran recién iniciados en el diario. Y por supuesto, ¿no? Que el general Mitre, ¿cómo no le voy a prestar al general, ¿no? Figura tan inminente. Che, Pepe, ¿por qué no le prestás al general que está necesitando dinero? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Después esa plata no volvía. ¿Sí? Pero esto para que vean que el general Mitre manejaba un humor y conocía el lenguaje de la calle, más allá de ser el famoso sabio de la calle San Martín, el traductor del Dante. Este es un extracto de un artículo del diario La Nación, el año, ¿no? 1897, donde ya la danza, ya se empieza a tomar registro de este testimonio, esta danza bailada de gente de bronce, ¿no? Sí, este testimonio lo tomó un periodista del diario La Nación luego del estreno de El sainete Justicia Criolla. Entonces se le da cuenta cómo ya se empezaba a bailar el tango en estos lugares de alta clase, ¿no? Y bueno, ya se estaban empezando a romper cadenas, el tango ya deja los burdeles de los suburbios y se empieza a meter en los salones. El gran espaldarazo de la alta sociedad va a llegar gracias al barón de Marchi, que este señor, este varón, lo que hacía era realizaba veladas a la noche en el Palaz de Inés, la Recoleta, y entonces él al hacer estos eventos, le quitó el halo del prohibido al tango, y el halo del prohibido y del pecaminoso, ¿no? Que siempre estaba asociado a eso. Y hasta esa época también los compositores de tango camuflaban las intenciones no procaces que podían tener los títulos, ¿sí? Porque en esa época, como el tango estaba asociado a lo marginal, a lo prostibulario, ellos a sus tangos los bautizaban con títulos doble sentido, ¿sí? La cara de la luna, cara sucia, sacudirme la persiana, que polvo con tanto viento, así que se ponen a pensar, son muy procaces y estaban prohibidos. Pero el país estaba cambiando. Los hijos de inmigrantes ya se sentían argentinos, y eso es muy importante. La clase media ya ganaba el derecho al voto secreto, gracias a la ley San Peña, ya estamos en 1912, y el orgullo nacional nacía, ya el sentimiento de ser argentino florecía. Y durante los festejos del centenario, en 1910, fue un momento culminante para la historia del tango, para presentarlo no solamente ante todo el mundo, sino darle una oficialidad y mostrarlo como género auténticamente nacional. Ernesto Bevilacqua, en la Avenida de Mayo, estaba con su orquesta y todos sus músicos, y se anima a tocar un tango en frente a la infanta Isabel, algo impensado en ese momento. Fue tal el éxito que fue aplaudido por todo el público presente, y ese tango él lo había bautizado Independencia. También en esta época los tangos abandonan esos títulos procaces
y ya empiezan a demostrar este sentimiento patriótico. Muchos tangos ligados a batallas de la época de la independencia y a hechos de la independencia argentina. Este es el tango. ¿Qué sonó en el centenario? Claro, parece un milonga. Se imagínense en la cara de la infante Isabel, ¿no? Escuchar eso. O sea, un género totalmente de acá, ¿sí? Nunca se había escuchado eso. Bueno, lo dejamos a ver el agua. Y para cerrar esta historia de conexiones que yo hago, las conexiones que yo conecto, distintos hechos, vamos a ver el año de 1912, justo cuando se sanciona la ley Sáenz Peña. Un italiano de apellido Tagini, un inmigrante que viene a Buenos Aires, funda una de las primeras discográficas en nuestro país, y lo que buscaba este señor era popularizar algo que era de novedad en Buenos Aires, que era el fonógrafo. O sea, piensen que cuando llega el fonógrafo, parecido a tocadiscos, Mitre todavía estaba vivo. O sea, él habrá escuchado esta curiosidad que se hacían en las vitrinas de Buenos Aires escuchar. O sea, él fue muy consciente de esto. Bueno, no por más está decirles que también Mitre llega a la época del cine. Mitre está registrado al momento que visita el Museo Histórico Nacional y lo podemos ver en grabación. No llegó o no se pudo, no sabemos por qué razón, no se tomó registro de su voz, pero en esta época era muy común que gente muy ilustre se grababa con este invento de Edison su voz. Lamentablemente de Mitre no se llegó a hacer, se podría haber hecho, sí, porque Mitre estuvo en ese momento presente cuando llega a Buenos Aires. Y bueno, volviendo a este señor, lo que él quería era que se vendiera más fonógrafos, popularizar esto en Buenos Aires, no era una cosa cara, así para que todos tuvieran acceso. Y entonces, ¿qué hace este señor? Contrata a un joven cantor, que ya era una promesa. Este muchacho ya cantaba en distintos bares de Buenos Aires y en distintos comités políticos, un desconocido y joven Carlos Gardel. ¿Y qué grabó Gardel para esas primeras sesiones de discos? Entre esas primeras canciones graba un vals dedicado ni más ni menos que a la memoria de Bartolomé Mitre, si Mitre ya había fallecido. Ese día Gardel cumplió su anhelo de cantarle al prócer, llamándolo en sus versos hijo heroico de esta gran nación. Afortunadamente este registro llega hasta nuestros días y ahora van a escuchar a un Gardel muy jovencito, ¿sí? Todavía no con una voz muy desarrollada, y además piensen que en esa época para grabar no es como hoy que había estudios de grabación donde te tomaban la voz y tenías que casi acercarte al micrófono. Antes, para registrar tenías que acercarte a bocinas gigantes, ¿sí? Y tener una voz muy potente para que te pudiera tomar registro el fonógrafo, ¿sí? No era muy fácil, era todo un oficio de ser cantor en esa época. Sí, el registro no se escucha con mucha nitidez porque esto es de 1912. Y ojo, es un vals, no es un tango, es un vals de 3 tiempos. Y bueno, la letra hace toda referencia, ¿no?, a la parte de Mitre como militar, como poeta, como pensador, como escritor. Sí, por eso a Gardel le dicen cada día canta mejor. Ustedes van escuchando todas las grabaciones a lo largo de su vida, van viendo cómo la voz se va volviendo cada vez más profesional. También un detalle curioso. Cuando muere Mitre en 1906,
Aires, es casi seguro, muy probable, que Berta Garnet lo haya llevado a despedirlo a Bartolomé Mitre, al cementerio de la Recoleta. Todo Buenos Aires salió a despedirlo a Mitre, todas las calles de Buenos Aires estuvieron de luto, y no es extrañar que Gardel haya estado en los funerales de Bartolomé Mitre. ¿Qué deja de reflexión esta disertación? No podemos negar, eso sí, que Mitre conocía del tango. Mitre sabía bien del tango. Sabía del idioma de la calle, sabía lo que era el lenguaje. Entonces, ¿cuál es el final de este viaje? Vamos a volver a la pregunta que nos trajo hasta acá. ¿Fue Bartolomé Mitre un letrista de tango? Si buscamos un manuscrito oficial, una firma indiscutible o una partitura, la respuesta rigurosa de la historia, como hubiese querido el mismo Mitre, ¿no? La historia se tiene que contrastar con los documentos, es probable que no. Pero reducir la historia no, terminar esta disertación diciendo que no fue ilustre letrista de tango, sería perderse la magia, ¿no? Todas estas conexiones, estas hipótesis que acabo de presentarles. Si bien Mitre no empuñó la pluma del compadrito, toda su existencia y su legado están conectados con el 2x4. Eso sí es imposible de ignorar. Sus propias tropas, como vimos, revolucionarias, marchaban al ritmo de las piezas prohibidas como el quejo. Las páginas del diario que él fundó la abrieron el idioma de la calle, sus puertas al idioma de la calle. Y hasta el mismísimo Carlos Gardel, el máximo ícono de nuestra historia y del tango, inicia su camino discográfico rindiendo un homenaje a su memoria, ¿no? Y todo esto nos deja entrever algo más fascinante, que él no fue ajeno a este ritmo, a esta esencia de Buenos Aires, porque sus largas caminatas por una Buenos Aires que mutaba vertiginosamente, que cambiaba, en esas tardes, en el Café de la Helvética, rodeado de todos los cronistas que traían el pulso de los arrabales, ese hombre escuchó esa música nueva. Así que el viejo Patricio vio nacer, crecer ese ritmo que emergía en la ciudad. Y Mitre y el tango representan dos caras de una Argentina que nacía. Y con esto cierro. La que pensaba con la solemnidad desde los escritorios de la Organización Nacional, como lo fue Mitre, y la que latía con la fuerza y pasión en las calles. Dos mundos que parecían no tener nada en común, pero que en un fondo de la historia terminaron bailando la misma música. Muchas gracias a todos.